Bakú. El ministro de Petróleo del gobierno en disputa de Venezuela y presidente de la compañía petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo, dijo el lunes que el país sudamericano podría desviar a Rusia u otros países el petróleo inicialmente destinado a Estados Unidos. En declaraciones ofrecidas durante una reunión en Bakú, Azerbaiyán, con ministros de petróleo de la OPEP y algunos productores que no pertenecen al grupo, Quevedo informó que el generador de la principal terminal petrolera de Venezuela, José, se encuentra operando después de un apagón que detuvo las exportaciones de crudo la semana pasada. Quevedo dijo que Caracas decidirá dónde enviar su propio petróleo y que su objetivo principal es fortalecer los lazos con Rusia, con lo cual se comprometió a cumplir con los contratos de suministro de petróleo. Los contratos se están cumpliendo, señaló. Podemos enviar a Rusia u otros clientes el petróleo que me ha sido asignado para Estados Unidos, declaró a través de un traductor. Rusia ha sido clave en dar apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, envuelto en una severa crisis en todos los órdenes que ha remecido a la nación. A su vez, el gobierno ruso desconoce al presidente interino Juan Guaidó, que cuenta con el respaldo de decenas de países, entre ellos Estados Unidos. En su cuenta en Twitter, Quevedo explicó el contenido de su viaje. Llegamos a Bakú, Azerbaiyán, para participar en el 13er Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto OPEP. Traemos el mensaje de estabilidad y paz del presidente Nicolás Maduro, escribió el funcionario. Quevedo dijo que las medidas tomadas por Estados Unidos y que buscan restaurar la democracia y sacar al país de la crisis es un ataque a la soberanía nacional y dijo que Maduro tiene la solidaridad de muchos países.